Hermanos, el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a seguir en nuestro análisis de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10. Allí estábamos analizando la última vez y vimos la mejor respuesta, ¿no? En virtud de tantos beneficios, en virtud de cuántas cosas que el Señor nos ha dado, entonces también Dios espera, dijimos, una respuesta de nuestra parte. Así es que la anterior predicación llevó por título justamente la mejor respuesta, pero en esta noche vamos a ver la peor respuesta, porque en virtud y en base de todo lo visto, lo mismo, en virtud y en base de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que el escritor a los Hebreos nos viene hablando de un mejor sacrificio, que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, a Aarón, a Moisés, Él es superior a Josué, que Él es superior a los ángeles, que su sacrificio es superior, su ofrenda superior, el santuario es superior. También podríamos dar una respuesta muy mala, decir, bueno, ¿y a mí qué? Porque esa respuesta también está contemplada en las Escrituras. Esa clase de respuesta también está contemplada aquí en el escritor a los Hebreos. Porque uno podría responder positivamente, que fue la predicación anterior, y uno podría responder negativamente, que es la predicación en el día de hoy. Entonces los invito a que leamos allí Hebreos el capítulo 10, versículo 26. Aquí viene la peor respuesta que podríamos dar. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué pasaje también tremendo, ¿no? Dentro de los pasajes de estos que llaman muchísimo la atención aquí en la carta a los Hebreos, ¿no? Y decíamos recién que esta es la peor respuesta que podemos dar, porque a la luz de la información, a la luz de todo lo dicho, justamente caben 2 respuestas, sí o no. Quiero o no quiero, acepto o no acepto. Aún los impíos, la carta a los Hebreos no está dirigida a los impíos, esto es claro. Es una carta para creyentes judíos que se habían convertido al Evangelio, lo que hoy llamaríamos judío mesiánico, ¿sí? Entonces esta carta está dirigida a los creyentes. Pero aún a los inconversos, la palabra de Dios los pone entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la salvación y la perdición, o sea, y depende de la respuesta de uno, allí van a ser los resultados. Entonces uno puede elegir, ¿verdad que uno puede elegir? Hubo elecciones hace poco aquí en Argentina y uno pudo elegir. Eligió uno o lo otro. Uno puede elegir mañana, decir me levanto temprano, me levanto tarde. Uno puede elegir muchas cosas. Pero si hay algo que uno no puede elegir son las consecuencias de la elección. Eso no se puede elegir. Porque si usted dice mañana me levanto tarde y por eso lo echan del trabajo, levantarse tarde y ser echado del trabajo era la consecuencia. Usted no le puede decir a su patrón, yo elegí levantarme tarde,
pero no quiero la consecuencia de levantarme tarde. No puede ser. Una cosa lleva a la otra. Un impío puede decidir ante la evidencia de que Jesucristo es el Señor, ante todas las certezas y garantías que nos da la palabra de Dios, él puede decidir, yo no quiero creer en Cristo. Lo que no puede elegir son las consecuencias de su decisión. Las consecuencias vienen implícitas, es la perdición eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, un impío puede decidir no creer en Cristo, claro que puede. ¿Dios respeta esa decisión? Claro que la respeta. Por supuesto que sí. Dios no salva a la fuerza a nadie, como se enseña en el hipercalvinismo. Eso no es verdad. No hay gente predestinada para el cielo y predestinada para el infierno desde antes de la fundación del mundo. Eso no es así. Dios no salva a nadie a la fuerza. Entonces, si a una persona se le presenta el Evangelio y esa persona rechaza el Evangelio, las consecuencias son las que no elige, las tiene que simplemente aceptar. Ahora, en el Evangelio, nosotros como creyentes, mis hermanos, también, ante las bendiciones y oportunidades que tenemos en el Evangelio y como cristianos, podemos elegir obedecer a Dios o podemos elegir desobedecerle, aún como creyentes, ¿verdad? Eso sí, lo que no podemos elegir son las consecuencias. Esas vienen en el paquete. Es como vio cuando mi hermana Raquel, alguien viene a la familia, viene el paquete, uno no elige todo. Bueno, el que le entienda, dice la Escritura. Bien, la peor respuesta, mis hermanos. ¿Cuál es la peor respuesta que un creyente puede dar ante la evidencia que ya el escritor a los Hebreos nos viene dando por 10 capítulos? ¿Cuál es la peor respuesta? En primer lugar, es pecar voluntariamente. Si usted quiere anotar allí, a los que les gusta anotar, la peor respuesta, en primer lugar, es pecar voluntariamente. Porque eso es lo que dice el versículo 26. Dice justamente, lo acabamos de leer aquí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, escuche bien lo que dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, ya dijimos que aquí está hablando a creyentes, no está hablando a impíos, está hablando a verdaderos creyentes. Pero dice que aún el verdadero creyente puede pecar voluntariamente. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, escuchaba a algunos autores y algunos predicadores hablar de ese tema y decían ellos, y con justa razón creo yo, todo pecado es voluntario. Decía un predicador y me causó gracia, dice, usted no puede decir a la salida del culto, hermano, discúlpeme, sin querer queriendo me llevé el estéreo de su auto que estaba estacionado fuera de la iglesia. No, sin querer queriendo no fue, se lo robó adrede. Abrió el auto, rompió la cerradura, sacó el estéreo, desconectó los cables y se lo llevó. No fue sin querer. Hermana, sin querer la envidié. No, sin querer no. Hay una motivación en mi corazón que me lleva a la envidia. Hermano, no sé, sin querer anduve hablando mal de usted en todo el barrio. No fue sin querer, fue queriendo. El pecado es voluntario. En el creyente es voluntario porque ya nos dijo Pablo en la carta a los Romanos que el pecado no se enseñoreará de nosotros, ¿se acuerdan? En la predicación anterior vimos algo que tiene que ver con eso. Dijimos que la justificación nos libera de la culpa del pecado. La santificación nos libera del poder del pecado. Cuando hemos sido santificados, o sea, puestos aparte por Dios, hemos sido sacados del mundo, del pecado, de la inmundicia y puestos aparte por Dios. Eso es la santificación. Ahora, ¿para qué nos puso aparte? ¿Para que aparte sigamos viviendo como el mundo? No. ¿Verdad que no? Nos puso aparte no para que sigamos viviendo como el mundo, sino que nos puso aparte, nos santificó, consagró, nos dedicó para sí, justamente para que le sirvamos y vivamos en santidad en el nuevo estado que Él nos ha puesto. Entonces, mis hermanos, en el creyente el pecado siempre es voluntario, porque no estamos bajo la esclavitud del pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Si algún hermano está diciendo, uy, pastor, yo a cada rato cometo el mismo pecado. Mire, hermano, usted quiere cometer ese pecado, si usted es hermano. Si usted es hermano, si usted es hermana, si yo soy hermano, si yo soy hermana, y estoy cometiendo regularmente el mismo pecado, hermanos, es un pecado absolutamente voluntario, adrede a propósito, porque el creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Eso fue la santificación. ¿Sí? Fuimos puestos aparte. Ahora, en el impío, en el inconverso, alguno me podrá preguntar, mire, él no puede hacer otra cosa sino que pecar, porque es su naturaleza.
Como dice en Génesis capítulo 6, todos los designios de los pensamientos del hombre eran continua solamente el mal. El escritor también, Pablo, el escritor a los romanos, allí nos va a decir que el hombre no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien piense en Dios. Veneno de áspides hay debajo de su lengua, en su garganta, mienten, roban, ultrajan, hacen todas las que quieren. ¿Por qué hacen eso? Porque son esclavos del pecado, porque están en el reino de Satanás. No pueden hacer otra cosa sino pecar. En el mundo, mis hermanos, estábamos obligados a pecar. ¿Por qué? Porque esa era nuestra naturaleza. Usted podrá preguntarle a un perro, ¿por qué ladra? ¿Por qué ladra un perro? Porque es su naturaleza. ¿Qué va a hacer el perro? El perro ladra, su naturaleza lo lleva a hacer eso. ¿Qué hace un gato? Maulla, es su naturaleza. ¿Qué hace el impío? Peca. Y se goza y se deleita en el pecado. Tal vez en algún momento su conciencia, que no está todavía del todo cauterizada, le dice, no, esto está mal, pero él no puede dejar de pecar. Nosotros antes éramos, dice Pablo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Le dijo a los corintios, esto era ahí alguno de vosotros, fornicarios, adúlteros, blasfemos, ingratos, impíos, desobedientes a los padres. Esto era, dice, incluso dice, afeminados, sodomitas, homosexuales. Dice esto, fíjese de cómo estaba compuesta la iglesia de Corinto, ¿no? Tenía un trasfondo. Ahora, nuestras vidas sin Cristo no eran muy diferentes de la iglesia de Corinto, con distinta clase de pecados, pero todos veníamos de la inmundicia. Por eso Pablo va a decir, y nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿De qué nos escandalizaríamos de lo que hacía el mundo si es lo que hacíamos nosotros sin Cristo? No hay categorías de pecado. Por una mentira uno va al infierno. Por asesinar a alguien uno va al infierno. ¿Cuál es la diferencia? A los ojos humanos nosotros hacemos distintas categorización de pecados. A los ojos de Dios el pecado nos lleva directamente a la condenación. Y todos hemos nacido en pecado. Pero para eso, gloria al Señor, Cristo derramó su sangre por nosotros. Para limpiarnos de todo pecado, ¿sí? ¿No? Para lavarnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, pecar voluntariamente. A ver, todo pecado en principio es voluntario. Para el creyente es voluntario. El creyente no está bajo la esclavitud del pecado. La pregunta que podríamos hacernos nosotros, ¿ese pecado hace que yo pierda mi salvación? ¿Qué quiere decir este pasaje? Que yo cometo un pecado voluntariamente. O sea, yo pienso mal de alguien, hablo mal de alguien como creyente y pierdo mi salvación. ¿Está hablando de eso el escritor a los Hebreos? Obviamente que no, porque si hay una carta que nos habló de la seguridad de la salvación, es la carta a los Hebreos. Ya lo dijo por muchos lados. Entonces, aquí no está diciendo que el creyente cuando peca voluntariamente pierde la salvación. Nos va a decir otra cosa, pero no nos está diciendo que porque alguien pecó en algún pecado, llámele usted o póngale el nombre que quiere, por eso perdió la salvación. No, ya hemos dicho en otras predicaciones que el creyente cuando peca, ¿qué pierde? ¿La salvación o la comunión? Pierde la comunión, así como cuando un hijo desobedece a sus padres, no deja de ser hijo porque esté en desobediencia. Se gana el enojo de los padres, se gana la reprobación de los padres, se gana, como diría Salvador de Lutri, los 5 tomos de la psicología en su cola. Él decía así, ¿no? Mostraba la mano, puso la mano en el aire y dice, mis padres aplicaron los 5 tomos de la psicología, dice, sobre mi trasero, dijo. Y bueno, entonces uno, ¿qué se gana? Se gana la reprimenda, se gana el castigo, se gana la disciplina, se gana el enojo, se gana la pérdida de las bendiciones. Había pedido permiso, no sé, para ir a disfrutar el día en el parque. No hay permiso. Se perdió bendiciones, se perdió privilegios, se perdió libertades, pero no perdió la filiación. ¿Sigue siendo hijo o dejó de ser hijo? Sigue siendo hijo aunque perdió la comunión. Hermanos, cuando el creyente peca contra Dios, no pierde la salvación. La carta a los Hebreos, insisto, nos ha hablado de esto permanentemente. Lo que pierde es la comunión, no pierde la filiación. Ya lo dijimos también en predicaciones anteriores. Dios no nos desella, no nos deshereda, no nos deshabita, no nos desantifica, no nos desjustifica. Hermanos, eso no sucede. Pero si el creyente pierde la comunión, hace contristar al Espíritu Santo, hace enojar al Espíritu Santo. Esto le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Si yo mal no recuerdo, el profeta Isaías dice que uno de los salmos, hicieron los israelitas enojar al Espíritu de Dios y se volvió su enemigo, dice.
Y no es que ellos perdieron la salvación porque quisieran enojar al Espíritu Santo, sino que su obstinada actitud, su obstinado pecado, su pecado voluntario, recurrente, adrede, a propósito, mis hermanos, hace que Dios se enoje con sus hijos y tenga que sacar el cinto espiritual. ¿Cuántos quieren aquí el cinto espiritual de Dios sobre sus nalgas? ¿Hay alguien que lo quiera? Aquí va a decir el escritor a los hebreos, y nos va a decir luego, horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Cuando uno le satura la paciencia a Dios, ¿sabe lo que va a hacer Dios? Se va a sacar el cinto espiritual, y lo vamos a ver luego, y va a comenzar a disciplinar nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos siendo porfiados, y estamos siendo rebeldes, y estamos siendo duros de corazón, nos estamos haciendo lo más fuertes que Dios. No, yo a Dios le puedo tomar el pelo, y Él no va a hacer nada. Él conmigo tiene un trato especial y aparte y distinto. No se crea. No nos creamos que Dios va a negociar con alguno. Bueno, este es mi hijo favorito. Jacob tenía un hijo favorito que era José, pero Dios no tiene hijos favoritos. No los tiene. Y en el capítulo 12 nos va a decir que a todo aquel que ama, disciplina. ¿Y qué hace con el que recibe por hijo? Lo azota. O sea, Dios, si tiene que sacarse el cinto y darle unos buenos cintazos para que aprenda, lo va a hacer, hermanos. Por eso, ¿podremos pecar voluntariamente? ¿Podemos seguir en nuestra porfía? Yo preguntaría, sin que usted me responda, tómese un momento allí en su mente, como cerrando sus ojos, y yo le hago esta pregunta. Dios hace un tiempo le viene hablando a usted, hombre o mujer, hermano o hermana, de algo que usted tiene que dejar, de algo que usted tiene que cambiar, de algo que usted tiene que modificar. Usted le responde al Señor. Si nosotros persistimos en eso que sabemos que Dios nos está diciendo que no hagamos, no compartamos, no digamos, no vayamos o lo que sea, Dios en algún momento a sus hijos les va a aplicar la disciplina divina, y de eso se trata este pasaje. O sea que no hay un pecado en sí que pueda hacer perder la salvación, no hay tal cosa, porque si no, no sería vida eterna, mis hermanos. Sería una vida temporaria, condicional. Bueno, si es que no pecas nunca más después de recibir a Cristo. A ver, después que usted recibió a Cristo, ¿cometió algún pecado, sí o no? Todos cometimos algún pecado después. Entonces aquí nos está refiriendo a, mis hermanos, a que si cometemos un pecado. No, lamentablemente en este mundo pecaremos. No es la voluntad de Dios que pequemos, ya lo dice Juan, ¿no? Hijitos, este mandamiento os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis, pero, bueno, ahí está siempre el pero, ¿no? Pero si alguno hubiere pecado, ¿hay alguien aquí que pecó? Y sí, todos los que estamos aquí. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, cuando un creyente peca, porque lamentablemente mientras estemos en el cuerpo pecaremos, acudimos a la sangre de Cristo, acudimos al perdón del Señor. Pero aquí habla de otra cosa, cuando uno se pone rebelde y porfiado a propósito. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una cosa es pecar porque todavía no crecí, porque todavía me falta, porque todavía yo esa parte de la Escritura no la conocía y no sabía que no se debía hacerse. Bueno, estoy en un proceso de madurez y de crecimiento. Está bien, hay muchas maneras de caer en el pecado, ¿cierto? Pero cuando yo ya tengo el conocimiento de lo que tengo que hacer y no lo hago y me pongo rebelde y obstinado, mira, hermano, no queda otra cosa que la disciplina divina. Ese es el problema, y de eso justamente trata este pasaje. Entonces no hay un pecado en sí que pueda hacer perder la salvación. Los que enseñan la salvación, la primera pregunta que uno les haría es, y bueno, ¿y qué pecado hace que yo pierda mi salvación? Nómbreme uno. Y alguno me va a decir el adulterio. David adulteró y Dios lo perdonó, él se arrepintió. Otro va a decir el asesinato. Moisés asesinó a un egipcio y tuvo que salir huyendo y Dios lo perdonó. O sea, el pecado que usted me nombre está clasificado en la Biblia y al que se arrepintió Dios lo perdonó, ¿sí o no? ¿Y qué pecado hay en la Biblia que el Señor no pueda perdonar? Ninguno. Para los hijos de Dios todo pecado es perdonable. No hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Eso es para los impíos, yo hablo del Hijo de Dios. Ahora vamos a tocar incluso ese tema. El autor a los Hebreos nos habló muchas veces, como decíamos recién aquí, de justamente de la seguridad de la salvación. Entonces, ¿a qué se refiere el autor a los Hebreos cuando dice aquí en el versículo 26? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire, el autor a los Hebreos tiene aquí un tema que ya lo hemos citado aquí en esta carta,
que es Números capítulo 15, versículos 30 al 31, que dice: aquel que comete un pecado de rebeldía en contra del Señor. Dice: el que viola la ley de Moisés, el que peca a propósito, en el Antiguo Testamento está hablando, dice, irremediablemente morirá. ¿Por qué? Porque peca con rebeldía, con soberbia. Literalmente la palabra es a puño alzado, con enojo, con una rebeldía abierta en contra de Dios. Y dice el Antiguo Testamento que ese pecado no había ningún sacrificio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Números, en Levítico, en Deuteronomio, en el libro que usted quiera, pero sobre todo esos que tratan de los sacrificios, de las ofrendas por el pecado, etcétera, etcétera, está tipificado muchas clases de pecado, pero aquel pecado que se hace con soberbia en contra de Dios, no hay ningún sacrificio para él. Tiene que morir esa persona, tenían que apedrearlo. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, porque sabiendo lo que tiene que hacer, a propósito lo hace. Por eso es un pecado de rebeldía, en puño alzado. La palabra literalmente es puño alzado en contra de Dios. En decir, yo hago lo que a mí se me da la gana. A mí la Biblia me dice esto y me están diciendo esto, pero yo hago lo que yo quiero porque yo me mando. Es como aquel que dice, yo como porque yo trabajo, porque yo lo gano. Mira, Dios te da la fuerza, hombre, mujer. Si Él quiere, en un chasquido de dedos te saca la vida, la salud, la fuerza, quedas postrado inválido y te tienen que dar la comida con una cuchara en la boca o a través de una bombillita, ¿sí o no? Hay un científico de los que más idolatrados en este tiempo en el mundo, Stephen Hawking, y lo tienen como un superhéroe de la ciencia, de la física, de todo esto, y el pobre hombre lamentablemente ahí da lástima, está todo torcido, todo que no puede ni hablar, se tiene que comunicar por una computadora, la verdad, está en una silla de rueda, postrado de hace años, una enfermedad degenerativa que cada vez lo pone peor, y uno dice, pobre hombre, el mundo lo tiene como un supergenio, pero es un ateo, niega absolutamente la existencia de Dios, renegar de Dios, y uno lo ve y dice, este hombre da lástima, no se da cuenta de con quién está tratando, a quién está hablando, a quién está queriendo ignorar, y sin embargo el mundo académico lo idolatra como si fuera, lo dijo Stephen Hawking, y uno dice, pobre hombre, la verdad una vida miserable, una vida espantosa en todo sentido. Entonces el trasfondo de este pecado es justamente aquello que trata en Números 15 acerca del pecado a propósito, el pecado en rebeldía. Entonces literalmente la palabra es a puño cerrado, a mano alzada, o sea, es una rebeldía obstinada. Ahora, cuando el escritor a los Hebreos aquí está hablando del pecado voluntario, ¿qué pecado está hablando particularmente? Para eso, obvio, tenemos que acudir al contexto, ¿verdad? O sea, ¿de qué venía hablando? ¿Por qué dice, si pecaremos voluntariamente? Porque si pecaremos voluntariamente, ¿de qué venía hablando? ¿De qué cosas? ¿A qué pecado se refiere? Bueno, en el contexto anterior, la predicación anterior, ¿de qué venía hablando? Venía hablando, por ejemplo, de no congregarse. Pecado voluntario. ¿Hay alguien aquí que dice, ¿y para qué congregarme? No, el que dice eso justamente no viene. ¿Para qué congregarme? ¿Y saben los creyentes que deben congregarse? Pero el otro dice, no, pero yo aquí en casa miro la tele. Como me dijo alguien una vez que lo fuimos a visitar, dice, acá está mi reunión, y me mostró el televisor y estaba viendo el enlace. Hubiera estado mirando el Chavo del Ocho, hubiera sido más edificante. No congregarse es lo que nos acaba de decir en la predicación anterior, el último versículo, el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿a qué pecado está haciendo referencia? En primer lugar, a no congregarse. Hermanos, no congregarse es un pecado. Y es un pecado voluntario, es un pecado deliberado, porque ¿qué creyente no sabe que tiene que congregarse? No es un pecado voluntario, adrede, a propósito, de rebeldía y de obstinación. ¿O hay alguien que en serio de verdad no sabía que tenía que congregarse y se está enterando ahora y está diciendo, Señor, el pecado que estoy cometiendo? ¿Alguien se desayunó ahora que eso es un pecado? ¿Verdad que no? Todos sabemos que tenemos que congregarnos. ¿Qué otra cosa dijo en el contexto anterior inmediato? Dice que teníamos que estimularnos mutuamente, o sea,
no nos alentamos, no nos estimulamos mutuamente el uno al otro. Ese sería otro pecado. Ser cambiantes en cuanto a nuestra palabra empeñada al Señor. Señor, hicimos una profesión, una confesión. Señor, yo creo en ti. Bueno, pero más o menos, no creo tanto. Esos son los pecados inmediatamente anteriores. Acercarnos sin fe, falsamente o hipócritamente al Señor, porque Él nos dijo, acercaos confiadamente, con corazón sincero. Entonces lo contrario sería, no me acerco, no vengo, soy hipócrita, yo hago la mía, total, es para Dios. Pero estamos haciendo un servicio que sabemos en nuestro corazón que a Dios no le agrada, en una actitud que sabemos que a Dios no le agrada. Ahora, el contexto mediato o remoto, ¿no? El resto de la carta, lo dijimos al principio, que por no querer sufrir las consecuencias de ser cristiano y sabiendo la grandeza y la suficiencia de la obra de Cristo, prefiero quedar bien con los de afuera. Los creyentes hebreos, acuérdense, en la introducción de esta carta dijimos, ellos estaban padeciendo persecución y esta carta les va a decir, no se vuelvan al judaísmo, no vuelvan para atrás, no vuelvan a hacer sacrificio de animales, no vuelvan a practicar todo el ritual del templo, no, para quedar bien con ellos, no, es preferible sufrir con Cristo porque tenemos esperanza de gloria. Pero ellos por no sufrir, porque no los molesten, porque los parientes no le digan nada, porque en la casa no le digan nada, prefieren quedar bien con ellos y no pagar el precio de ser un verdadero creyente. De eso se trató el inicio de la carta a los hebreos. ¿Y de qué nos habla a nosotros el Señor? ¿Cuántos creyentes hoy por quedar bien con su familia no sirven al Señor? Y mi hermana Viviana anoche predicaba allí una arista ahí que tocó este asunto, por el trabajo. ¿O no sabemos que el horario del Señor es un horario sagrado? ¿Por qué lo vamos a usar para otra cosa? Cambiamos el horario del culto, ¿qué lo hacemos a las 4 de la mañana? Hermanos, en el horario de las 20 a las 22 aproximadamente, porque esta iglesia más o menos tiene un horario fijo, no es fijo, pero somos criteriosos con el tema del horario. Usted sabe que los domingos de 20 a 22 es hora del culto, ¿no? Amén. Bueno, es un tiempo sagrado, es un tiempo santificado, ¿sí o no? Lo hemos apartado especial para Dios, entonces no nos comprometamos a otra cosa. Viene un pariente a visitarme, o lo trae al culto o lo echa para su casa. O lo trae al culto o lo echa para su casa, sencillo. Y en todo, eso por nombrar un ejemplo, pero en todos los ámbitos es lo mismo, mis hermanos. Los creyentes hebreos acá cometían el riesgo de que, como nos están persiguiendo, como nos molestan en el trabajo, como me pasa esto, aquello, esto, otro, yo prefiero quedar bien con los demás y no estar ahí sufriendo y penándola. Me queda lejos la iglesia, hace frío, hace calor, llovió, hay un poquito de barro. Hermanos, la razón que sea, ¿tenemos esperanza o no tenemos esperanza? ¿Vale la pena servir al Señor o no vale la pena? ¿La obra de Cristo es suficiente para salvarlos o no? ¿Valdrá la pena servir al Señor como el Señor lo espera de nosotros, dándonos Él su Espíritu Santo como ayudador, como consolador, como guía, como maestro? Hermanos, ¿valdrá la pena el servicio al Señor? ¿O lo haremos como a nosotros nos parece, como cuando se nos ocurra? Estamos hablando hace un tiempo, por ejemplo, del tema del discipulado, mis hermanos. Yo insisto, yo como pastor a mí me da vergüenza. Me da vergüenza a veces decirle a los hermanos, hermano, tiene que venir al discipulado. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. O que nos digamos, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Hermanos, no hay ni que decirlo. Venir al culto, hermanos, o sea, si tenemos que... O hay alguien que no sabía estas cosas. ¿Hay alguien que no se enteró aquí? Yo le pido disculpas si alguien no sabía que como creyente tenía que venir al culto. Y en esta iglesia tenemos 3 cultos semanales. Nunca quisimos tener 4, porque no queremos que la iglesia, que los hermanos se la pasen toda la semana. Yo estuve en una iglesia
que teníamos no culto todos los días, pero teníamos actividad de lunes a lunes y no había un solo día, si no era reunión de jóvenes, reunión de liderazgo, que el culto, que la oración, que teníamos que ir a cuidar a los jóvenes cuando estaban jugando al ping pong y teníamos que estar ahí porque nosotros éramos líderes y esperar a que los otros terminaran de jugar al ping pong para que se fueran a la casa y nosotros echarles ya. ¿O no era así, mi querida esposa? De lunes a lunes. Yo ya viví eso. Por eso en esta iglesia, desde el día que abrimos, siempre hemos tenido 3 cultos semanales nada más. Para que usted tenga días para estar en su casa, tenga días para hacer sus compras, tenga días para, no sé, cenar en familia, irse allí al bambú, ¿no? Mi hermana Carmen la llevan al bambú ahí a comer ahí come pollito, come pulpo, come, qué sé yo, lechoncito. No sé, ahí hay días libres, ¿cierto? ¿Verdad? A algunos les gustó esta parte, ¿no? Entonces, hay días en que uno podría aprovecharla para otras cosas. Está fantástico, está buenísimo. No queremos que usted se la pase, ¿me entiende lo que le estamos diciendo aquí? No queremos que usted se la pase todos los días en la iglesia. No queremos eso. Queremos que usted también viva. Pero en el momento que es para el Señor, es para el Señor, no es para usted. No es para mí. No es para mi pariente, no es para mi trabajo, no es para nadie, es para el Señor. Comprométase con trabajo, comprométase con visita, comprométase con la tía Pancha en otro día, en otro horario, no en el horario del Señor. Porque nosotros ya sabemos estas cosas. ¿Dios se merece o no se merece lo mejor? En base a la obra de Cristo, superior sacrificio, superior ofrenda, superior santuario, todo lo que ya nos dijo, ¿no valdrá la pena que nosotros le demos lo mejor al Señor? Y mire que lo mejor de nosotros es bastante imperfecto, es bastante fulero, perdóneme que se lo diga. Y digo lo de nosotros, no dije lo de usted. Digo lo de nosotros es bastante fulero. Tocamos acá, le erramos a las notas y bueno, ¿qué le va a hacer? No somos grandes cantantes, hacemos lo que podemos. Bueno, ese es nuestro servicio, entre comillas, mejor que le podemos dar al Señor. Es bastante pobre, yo lo entiendo. Pero cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado, el Señor se alegra y se goza. Entonces podemos darle al Señor lo mejor. Podemos nosotros poner de lo que el Señor mismo nos ha dado, mis hermanos, para servirle. Entonces vuelvo a leer. El contexto en general de la carta está hablando de que por no querer sufrir las consecuencias de ser cristiano y sabiendo de la grandeza y suficiencia de la obra de Cristo, prefiero quedar bien con los de afuera. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hemos conocido la verdad. Sabemos la verdad. Hermanos, entonces no pequemos voluntariamente, no hagamos las cosas adrede, a propósito. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Bueno, ahora lo voy a explicar. En segundo lugar, acarrea muy malas consecuencias. Algunos dicen, no, pero yo tengo mi opinión, yo soy así, nací así y voy a morir así. Hermano, hermana, yo quiero darle la advertencia que dice la Biblia. Mire, yo no la escribí. Es más, cuando yo nací en el año 73, la Biblia ya estaba escrita. O sea, yo no la escribí, le aseguro, le doy fe que yo no la escribí, ya estaba escrita, por lo menos en el 73 ya estaba escrita. Entonces, en segundo lugar, la peor respuesta acarrea muy malas consecuencias. Mire lo que dice el versículo 26, allí al final, que lo acabamos de leer, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿Cristo va a volver a dar su vida por usted? No. Nos viene diciendo la carta que lo hizo una sola vez y para siempre, con eso es suficiente. O sea, a ver, una pregunta que se ha hecho bastante seguido en distintos ámbitos, en distintos círculos estos días y que ha llegado a mis oídos es, ¿qué pasa con el creyente que cuando venga el rapto de la iglesia se quede? ¿Sabe cuál es la respuesta? No era creyente, era un hipócrita que estaba en medio de la iglesia. Creo que lo dije en guaraní, lo voy a traducir al castellano. Si un creyente, cuando venga el rapto de la iglesia que está por venir, ¿cuántos dicen amén? Y acá este pasaje habla de eso. Se queda en el rapto de la iglesia es porque no era creyente, era un hipócrita que se congregaba. Porque la Escritura dice, conoce el Señor a los que son suyos, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sí o no? ¿Lo sabemos? Bueno, entonces nos tenemos que apartar de iniquidad, tenemos que apartarnos de rebeldía, de porfía, tenemos que dejar de tener nuestras propias... Hermanos, escuche lo que voy a decir, tenemos que dejar de tener nuestras propias opiniones y atenernos a lo que dice la Escritura. Escrito está o escrito no está. Mi opinión, tírela a la basura. Cuando yo le dé mi opinión a usted, usted deséchela. Yo le doy permiso.
Deséchela, tírela a la basura. No la tome ni en cuenta. Mi opinión no sirve para nada. Y cuando usted me dio su opinión, yo le voy a decir, muchas gracias, hermanito, muchas gracias, hermanita, pero no me interesa. Y usted me va a decir, ¿qué maleducado es el pastor? No, a mí me interesa lo que Dios dice. Y a ustedes debe interesar lo que Dios dice. Esa es la postura de nuestra iglesia. En nuestra iglesia no estamos procurando que la gente salte, dance, haga remolinos allí, remolineando, y salgan todos allí bailando con el poncho a lo Soledad y revuelvan el poncho así. Y usted no va a ver al pastor que se saca acá el saco, el terno, lo revuela y lo larga para allá y la gente se cae. Ni le vamos a repartir el chicle santo, no, eso aquí no está. Quien busca esa clase de iglesia, yo en el nombre del Señor, con mucho amor, cariño y respeto, le digo, busque otra iglesia, porque en esta no lo va a encontrar. Aquí lo que va a encontrar es palabra de Dios. Si a usted le gusta la palabra de Dios, quédese. Si no le gusta la palabra de Dios, yo le digo, busque otra iglesia, porque esta iglesia no le va a gustar. En esta iglesia queremos predicar la palabra de Dios. Mi opinión, hermano, olvídese, no sirve para nada. Y no lo tome usted como una falta de respeto, lo que el pastor me está diciendo. No, lo hablo de mí. Mi opinión no sirve para nada, no interesa. No tiene ningún peso en la gracia, en la verdad, en la salvación. No tiene ningún peso. Es lo que Dios dice lo que importa. Acarrea muy malas consecuencias, mis hermanos, dar una peor respuesta. Porque ya no queda más sacrificio con el pecado. Esto fue hecho una vez y para siempre. Dios no tiene un plan B para usted. La persona que se queda en el rapto es porque no era creyente, era una hipócrita que se congregaba. Y si en esta época, si en este momento, con todos los beneficios, con la habitación del Espíritu, con el sello del Espíritu, con el nuevo nacimiento, cosas que antes no habían, mis hermanos, en el Antiguo Testamento esto no existía. Estamos en la dispensación de la iglesia. Tenemos que entender un poquito de dispensaciones. La época de la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el Pentecostés. La época de la iglesia, dispensación, economía o mayordomía, eso es dispensación, comenzó en el Pentecostés y termina en el rapto de la iglesia. Tiene unas determinadas leyes, bendiciones, beneficios. Y bajo esas leyes nosotros nos regimos. Y si las vivimos, mis hermanos, tenemos también beneficios. Entre tantos beneficios es que ahora el templo somos nosotros. Fíjese que no hay templo en Jerusalén. ¿Se dio cuenta de esto? Ya lo hemos predicado. En Jerusalén no hay templo. ¿Por qué? No hay templo en Jerusalén. Porque Dios habita en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. Son templos con patitas. Se dio cuenta que desde el año 70 de nuestra era hasta ahora, mire si los judíos no tienen plata como para hacer un templo. ¿Alguno piensa que los judíos no tendrán plata para hacer un templo? Dios no lo ha permitido. ¿Por qué? Porque el templo hoy somos nosotros. Pondré mis leyes en su mente, la grabaré en la tabla de su corazón. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Tantos años, dijimos hace unas predicaciones pasadas, tantos años lleva Israel sin templo, que es prácticamente el mismo tiempo que la iglesia está aquí en la tierra, mis hermanos. El mismo tiempo. Cuando la iglesia sea quitada, escuche bien, de esta tierra, ahora en el rapto, en estos días. Amén. Cuando ahora la iglesia sea quitada aquí de esta tierra en el rapto, Israel va a construir su templo. ¿Sabe quién se va a sentar allí? A la mitad de la gran tribulación, el anticristo. Él se va a sentar en el templo, porque no es la voluntad de Dios, y ese templo va a ser destruido, y el anticristo va a ser echado al lago de fuego junto con el falso profeta, y en el reino milenial, ahí se va a construir un templo, y allí va a estar nuestro gran sumo sacerdote ministrando, Cristo Jesús el Señor, y nosotros seremos un reino de sacerdotes para la gloria de nuestro Dios durante 1000 años en esta tierra. Hermanos, ese es el plan que Dios tiene, ese es el plan escatológico. Estamos en el período, la dispensación, en la economía o mayordomía de la iglesia. Ese tiempo estamos viviendo ahora, mis hermanos. Si con todos estos beneficios una persona se queda, mis hermanos, es porque no quiso. La dureza, fue expuesto a la predicación, fue expuesto a la luz, fue expuesto a la misericordia, a la gracia del Señor. Pero como dijo Esteban hablándole a los fariseos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quería convencer a esos fariseos para que se arrepientan y darles vida, ¿sí o no? Porque pregunta a Dios a través del profeta Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo quiero que el impío se arrepienta, yo lo perdono, yo lo salvo.
Pedro va a decir, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando el Señor le habló a los fariseos, les habló con el corazón en la mano para que se arrepientan. Le dio pruebas indubitables, mis hermanos, de que Él era el Mesías. Tal es así que vino Nicodemo de noche, un principal allí del Sanedrín judío, y dijo, sabemos, y hablaba por muchos que no se atrevían a decirlo, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a no ser que Dios esté con él. Él dice, lo sabemos, pero la mayoría no lo quiere aceptar. No hay duda de que Él es el Mesías, no hay duda de que Él es el Señor, pero los corazones se cierran de tal manera, mis hermanos, que dejan al Señor afuera y Él está a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, mire, Dios podría darle una patada a esa puerta, ¿sabe cómo la hace volar para adentro? Y nos agarra a cachetazos y nos dice, tú tienes que ser salvo y se terminó la cuestión. Pero Dios no hace eso. Él está a la puerta, golpea, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Vio cómo actúa el Señor? Qué misericordia, qué caballerosidad, qué invitación, ¿no? Qué privilegio. Pero el picaporte está del lado de adentro. ¿Vio que las casas ahora la mayoría tienen el picaporte del lado de adentro? Yo vengo a la casa de mi mamá y no puedo entrar, tengo que golpear la puerta. ¿Qué se cree esta señora? Se cree la dueña de casa, tengo que golpear. Yo en la mía tengo picaporte de los dos lados, yo estoy a la antigua todavía. Pero vengo a otras casas, tenés que golpear porque el picaporte está de adentro. ¿Sabe? En nuestro corazón el picaporte está de adentro. Y el Señor golpea. ¿Quién tiene que abrir? ¿Quién tiene que abrir? Cada uno de nosotros. Entonces la peor respuesta que podemos dar va a traer y va a acarrear malas consecuencias, mis hermanos. El versículo 27, justamente, ¿qué nos dice? Sino una horrenda expectación de juicio. Fíjese las palabras, horrenda expectación de juicio. O sea, está pendiente allí, está que cae, no cayó, pero mira, si sigues así, es como aquel, ¿no? que se pone el brasero en la cabeza, mira, se te puede dar vuelta, te puedes quemar. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Una horrenda expectación de juicio. Mire, tiene el caso de Ananías y Zafira en la Escritura. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Mintieron. ¿Y por mentir Dios los quitó la vida? No levante la mano. ¿Pero alguien ha mentido este mes, por ejemplo? No levante la mano, por favor. No lo haga. Por mentir en la congregación, Dios le quitó la vida a Ananías y a Zafira. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo podía hacer. ¿Por qué está registrado ese caso? Para que temamos. ¿Por qué Dios no lo sigue haciendo? Porque es muy misericordioso. Esa es la única respuesta posible. Porque ¿quién no ha mentido en algún momento? ¿Quién no ha mentido? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Una horrenda expectación de juicio. Tiene, como decíamos recién, el caso de Ananías y Zafira. Y también dice, y de hervor de fuego. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento? Otra parejita más, Nadab y Abiú. Entran ahí encopetinados con la cajita feliz previa. Hicieron la previa, Nadab y Abiú entran allí a ministrar al templo. En vez de sacar fuego desde el altar del holocausto, de allá se tomaba el fuego. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del tabernáculo? Que usted entraba al tabernáculo, primero estaba las cortinas ya perimetrales. Lo primero que usted encontraba era el altar del holocausto, donde usted traía la oveja, el israelita traía la oveja y allí se la sacrificaba y se la quemaba. ¿Se acuerda? Bueno, se tomaba de ese fuego, el del altar del holocausto, y con ese se prendía adentro para el incienso. Esto dice que ofrecieron fuego extraño. Primero entraron un poquitito alegres, entonados. Entraron habiendo probado la cajita feliz. ¿Sí? Usted me entiende. Entraron allí en un estado así medio inconsciente, alegres, ¿no? Muy, muy alegres los muchachos. Y tomaron fuego extraño, dice, no era el fuego de aquel, fuego que Jehová no les mandó. Y dice, y salió fuego del altar y los quemó. Y a eso se refiere aquí cuando dice de hervor de fuegos que devorara
que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios aquí son los que se ponen en oposición a Dios. Los que se ponen en una postura, como decíamos hoy, rebelde, obstinada. Es más, Matthew Henry directamente le llama, se ponen en una actitud carnal constante. Así lo llama Matthew Henry. Es como el adolescente, rebelde sin sentido, rebelde a propósito. ¿Para qué? Por la rebeldía misma, porque está en una etapa de cambio hormonal, está en una etapa... Entonces es rebelde sin ninguna causa, simplemente por el placer de ser rebeldes. En tercer lugar, la peor respuesta que podemos dar está debidamente tipificada. Mire los versículos 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, o sea, sin remedio, quiere decir, irremisiblemente, sin remisión, sin perdón. Versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Qué pregunta, ¿no? Entonces está tipificada porque en el Antiguo Testamento el que violaba la ley de Moisés, y eso está basado en Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 7. En Deuteronomio 17, versículos 2 al 7, nos habla de un hombre o una mujer y dice allí que traspasen el pacto. O sea, ellos hicieron un pacto con el Señor, hicieron un pacto con Dios, hicieron un pacto con Jehová Dios. Pero ¿qué pasa? Dice, traspasaron el pacto, lo rompieron. Me da lo mismo, no me importa. ¿Y qué hacen? Y vamos y servimos a dioses ajenos. Me pongo a hacer otras cosas. Yo tengo un pacto con Dios, pero sin embargo me pongo a hacer otras cosas que yo sé claramente que Dios dice no lo hagas. Y dice allí, mueren apedreados. Apedréelo en la congregación. Y eso es lo que hay en la mente del autor a los Hebreos, ese pasaje, porque justamente es el que habla de eso. Eso es lo que hay en la mente del autor allí que nos está diciendo a nosotros. Violar la ley de Moisés es, yo conozco lo que Dios ha dicho, pero yo voy a hacer otra cosa. Yo sé lo que la Biblia dice, pero yo opino qué. Por eso hablamos que aquí no se trata de opiniones, se trata de lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Versículo 29, y nos hace las preguntas, ¿sí? ¿No? ¿Qué mayor castigo, no? Mayor castigo. Ese mayor castigo justamente tiene que ver con la disciplina, no con la condenación eterna. Porque un hijo de Dios, por más que pierda la comunión con Dios, mis hermanos, no va a ser eternamente condenado, porque ya fue perdonado, fue santificado, fue limpiado en Cristo Jesús, pero va a enfrentarse a la disciplina. En este caso está hablando de la disciplina más severa de Dios. ¿Quiere que le dé algunos casos? Mire, por ejemplo, Pablo, hablando de la Santa Cena a los hermanos de Corinto, en su primera carta a los Corintios justamente, dice que muchos corintios fueron disciplinados severamente con, primero, debilidad, hermanos débiles. Segundo, enfermedad, hermanos enfermos. Tercero, muerte física. La disciplina de Dios, cuando un creyente peca adrede, a propósito, como dice aquí, deliberadamente, sabe lo que tiene que hacer, pero se pone rebelde y obstinado, sabe lo que va a pasar, Dios va a comenzar a dar cintazos cada vez más fuertes. Es progresivo. Primero, debilidad. Una persona que no tiene fuerza ni ánimo para nada, no se levanta nunca. ¡Ay, cómo me cuesta levantarme! Hermano, estás con una debilidad bárbara. ¿Sabes qué está pasando con tu vida? La disciplina de Dios está sobre ti. Tienes que arrepentirte de aquellos que Dios te ha dicho que tienes que dejar, que tienes que cambiar, y simplemente venir a los pies del Señor, y se levanta la disciplina del Señor. No entendemos con esa. Después viene la enfermedad. Y puede el hermano o la hermana pasar acá, oramos, lo llamamos anacondia si quieren. Anacondia, Freyson, traemos aceite de allá del huerto de Getsemaní si quiere y se la echamos arriba. Y ya que estamos, traemos la rosa mística y el manto de la descarga y le tiramos, ya que estamos, un vaso de agua bendita encima. ¿Sabes qué? No pasa nada con esa enfermedad. Y no es problema de fe, ni del pastor, ni del hermano que está enfermo. ¿Sabe cuál es el problema? Es la mano de Dios sobre esa persona.
Yo sé que esta parte no nos gusta, pero algunas enfermedades se deben a la disciplina de Dios sobre nuestras vidas cuando nosotros no entendemos, no cambiamos, no dejamos de hacer lo que Dios ya nos ha dicho claramente y nuestra conciencia lo sabe. Tú sabes que eso ya no lo tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? Yo soy así, dice. Bueno, y Dios dice, yo soy así. Y está la disciplina de Dios y viene la enfermedad y está el hermano postrado y lo tenemos el caso allí en la carta de Santiago, el capítulo 5, está alguno enfermo, llame a los ancianos, oren por él ungiéndole con aceite. Pero ¿qué pasa? Dice Santiago, confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Porque por más que a veces venga el pastor, vengan los ancianos, vengan los hermanos, vengan las Dorcas de Chile, todas juntas si quieren, no hay sanidad cuando hay pecado no confesado. No hay sanidad cuando hay pecado no confesado. Es la mano disciplinaria de Dios sobre la vida de uno de sus hijos y nadie va a levantar esa mano. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de eso. Estoy diciendo que algunas enfermedades son producto de eso, que es distinto. Y el tercer grado y más terrible, lo que está hablando aquí es del tercer grado de la disciplina divina, que es la muerte física. Por eso dice, no, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Y en el versículo 31 va a decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el tercer grado y fatal de disciplina justamente es la muerte física. Mire Juan en su primera carta en el capítulo 5 por allá por el versículo 16, 17 dice, hay hermanos, si alguno viera a un hermano cometer pecado de muerte, yo no digo que hay que orar por él. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Si alguno viera a un hermano cometer pecado de muerte, yo no digo que hay que orar por él. Ay, pero pastor, no están orando por mí. No sabemos nosotros discernir muchas veces si una persona cometió pecado de muerte. Pero ¿qué significa esto? Significa que la persona llegó al colmo de su obstinación. Es creyente, es hijo de Dios. Por eso dice, si alguno viera a un hermano, no es para un impío, es para un hermano en Cristo. Si alguno viera a un hermano cometer pecado de muerte, ¿qué quiere decir esto? Que Dios ya le trajo debilidad, que Dios ya le trajo enfermedad. Mire, esto ya es el colmo. Dios ha determinado que a esta persona le va a quitar la vida. Se va de este mundo antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Por porfiado. ¿Seguimos la predicación? ¿O la paramos aquí? Esta parte no es linda, pero Dios nos está dando advertencia. No vayamos por el camino obstinado, no vayamos por ese camino. Esta es la peor respuesta que podemos dar. Y justamente aquí el autor a los Hebreos se está refiriendo al tercer grado de disciplina más severo, más extremo. Juan dice, yo no digo ni siquiera que se ore por esa persona. Juan como apóstol podía saber clarito por el discernimiento espiritual que Dios le daba si una persona había cometido este pecado. Yo no sé si nosotros hoy podemos llegar a darnos cuenta. Tal vez sí, tal vez no, no lo sé, no sé responderle. Pero sí sé que hay hijos de Dios que llegan su obstinación y su porfía a tal grado, a tal punto en que Dios ha determinado quitarles la vida. Y si usted quiere más casos, bueno, es el caso así como le dije ahí de los corintios, ¿no? Debilidad, enfermedad, y muchos duermen, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pisoteando la Santa Cena. Ellos venían a la cena del Señor y hacían lo que querían. ¿Se acuerda de ese pasaje? Lo leemos en la Santa Cena. Se toman la Santa Cena a la ligera. No voy, si voy, estoy enojado, no importa, la tomo igual. Hermanos, el otro dice, estoy enojado, entonces no la tomo. Hermanos, el que está mal para la Santa Cena tiene que estar bien. Para eso está el Señor y venir y participar, porque es un mandamiento. Algunos se creen que por faltar a la Santa Cena arreglaron el problema. No, hermano, no arregló el problema. Usted sigue en la obstinación de no querer perdonar a su hermano. ¿O no es una obstinación eso?
Entonces, quedarse en casa el día de la Santa Cena, usted no arregla el problema, usted agrava el problema. Porque usted le está diciendo a Dios, yo no estoy dispuesto a estar en comunión con los demás. Y la Biblia dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome de la copa del Señor, coma así del pan y beba de la copa. Tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo. Pero como estos hermanos corintios hacían la que a ellos se les daba la gana, Dios aplicó disciplina severa y a algunos los cortó. Directamente, les cortó la vida. Hebreos 12, ya lo citamos, dice, todos somos participantes de la disciplina divina. Yo digo, gloria a Dios, que no siempre en el grado más severo. Gracias, Señor. ¿Usted ha sido participante de la disciplina divina? Y si alguno dice que no, usted no es hijo de Dios. Porque esta misma carta en el capítulo 12 dice, todos los hijos de Dios hemos sido participantes de la disciplina divina. No en el grado mayor, aleluya. Gracias, Señor. Pero Dios más de una vez nos ha tenido que corregir, nos ha tenido que disciplinar, nos ha permitido debilidad o enfermedad sobre nuestras vidas. Que Dios no llegue nunca al punto en determinar, este se va. Porque ha colmado la paciencia como hijo de Dios. Así que hay autodisciplina. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, dice Pablo, no seríamos juzgados ni condenados con el mundo. Pero tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Tenemos que analizarnos y mirarnos. Hay una disciplina eclesiástica. Hermanos, cuando alguna persona dentro de la iglesia está haciendo las cosas mal, se le habla y sigue haciendo las cosas mal, la iglesia tiene que tomar una determinación. Y tampoco gusta esa parte. Pero la iglesia tiene que hacerlo porque esto es lo que enseña la Biblia. Ya terminaron los amenes hace rato en esta predicación. Yo creo que desde que empezamos, de cuando dije buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Creo que ahí se terminaron los amén. Pero la iglesia tiene que tomar determinaciones. Y se tensa la cuerda. Y la paciencia es un chicle, pero mire, por más bueno que sea el chicle, se corta en algún momento. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer y punto? ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? ¿Tenemos una nueva naturaleza o no tenemos una nueva naturaleza? La respuesta es muy sencilla, mis hermanos. Y está, como hablamos recién, la disciplina divina que tiene por lo menos estos 3 niveles. ¿Y cuál es la acción así? Es un insulto trinitario, porque dice pisotear al Hijo de Dios, hablando de Cristo, pisotear al Hijo de Dios, eso es despreciar a Cristo. Segundo, tener como cosa común y corriente la sangre del pacto que hicimos con Dios, porque el pacto es establecido con Dios. Y en tercer lugar, ofender gravemente al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo, que nos está trayendo la gracia, la misericordia, el perdón, todo el paquete de beneficio para nosotros, pero nosotros lo despreciamos, decimos, no, yo voy a hacer la mía. El pastor enseña tal cosa, pero no importa lo que diga el pastor. Es joven, así que no le vamos a hacer caso a un joven de 45 años. O sea, lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios. Así yo tuviera 8 años. Y si lo que yo estoy diciendo es palabra de Dios y está interpretado correctamente, yo le quiero decir que usted va a dar cuenta. Y yo voy a dar cuenta por lo que enseño. También. Por eso mi temor es enseñar bien. Enseñar correcto. Pero el que escucha va a dar cuenta por lo que escuchó. Dijo el Señor, yo no juzgo a nadie. Y todos decimos, aleluya, el Señor no juzga a nadie. Dice, la palabra que ha hablado, esa le juzgará en el día postrero. ¡Apa! O sea que yo voy a ser juzgado de acuerdo a la Biblia. Se me atravesó acá la saliva en mi... Voy a ser juzgado por la palabra. Dijo el Señor, yo no juzgo a nadie. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Como dice el libro de Apocalipsis, se abren los libros. ¿Qué está escrito? ¿Hiciste lo que dice acá? No. ¿Y por qué no lo hiciste? Y porque el pastor era muy joven. La iglesia estaba... Bueno, acá estaba escrito. Se va a juzgar por lo que está escrito. La palabra que yo os he hablado, esa os juzgará en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta tipificación, fíjense cómo dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, ¿lo conocemos o no?
Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Ve? Aquí mire, está clarito. Este es un motivo más para ver que esta es una palabra para hijos de Dios, porque dice el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Está hablando de hijos de Dios, está hablando de nacido nuevo. Aquí no está hablando de apóstatas. Algunos comentaristas dicen, puede estar hablando de apóstatas. No, aquí yo no creo que esté hablando de apóstatas. Está hablando de verdaderos hijos de Dios que por su porfía y por su rebeldía y por la obstinación se están exponiendo a la disciplina más severa y más estricta de Dios. De eso es lo que está hablando aquí. Entonces Pablo va a decir, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a su pueblo, Dios es retribuidor según nuestras obras y Dios es un Dios vengador, es lo que nos está diciendo aquí estas tres características de nuestro Dios. Y en cuarto último lugar, como decíamos, esta peor respuesta, permítame gozarme y usted puede decir amén. ¿Va a decir amén? Cuarto punto, puede ser evitada. Amén. Aleluya. Vio que se puso áspero en un momento, pero es que el pasaje dice eso, hermanos. ¿Qué hacemos? Lo salteamos, lo borramos, le pegamos ahí un corazoncito, un osito cariñoso que salen así, un pequeño pony, con acá las crines bien largas, así para... No, hermano, eso es lo que dice el pasaje. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, eso es lo que dice. No lo podemos saltear, es lo que enseña. Y esto es lo bueno de seguir, hermanos, como estamos siguiendo en esta iglesia, libros o cartas completas, porque van saliendo distintas temáticas, no lo estamos eligiendo nosotros. Usted sabe que la semana que viene, si Cristo no viene antes, a mí me va a tocar el capítulo 11 a partir del versículo 1, ¿verdad que usted lo sabe? Es porque es la porción que sigue, entonces esto no es acomodaticio, es lo que la palabra de Dios está trayendo, lo que sale, ahí, lo que está escrito. Entonces, esta peor respuesta puede ser evitada. Versículos 32 al 39 nos habla de esto. En primer lugar, nos va a decir el versículo 32, recordando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para evitar el castigo de Dios? La disciplina severa de Dios. Tenemos que recordar. ¿Recordar qué? La iluminación. ¿Dios te dio entendimiento, sí o no? Bueno, recuerda que tu mente fue iluminada. No dejemos que el pecado nos ciegue, que la obstinación nos ciegue. Fuimos iluminados, la palabra de Dios vino a nosotros, vino iluminación. También tenemos que recordar la lucha que en el pasado hemos combatido en las cosas del Señor. Fíjese lo que dice aquí. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido primero iluminados, nuestra mente fue sacada de las tinieblas, ya no hay oscuridad, ahora hay luz. Somos luz del mundo, nuestra mente está en luz, mis hermanos. Podemos entender, como dice la Escritura, el espiritual juzga todas las cosas, las entiende, las discierne, quiere decir. No estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Somos de la luz, mis hermanos. Hemos sido iluminados. Dice también, sostuviste gran combate de padecimientos, hemos luchado, mis hermanos, por las cosas del Señor. No volvamos para atrás, eso es lo que nos está diciendo. Recordemos estas cosas. Dice que también fueron nuestras luchas con vituperios y con tribulaciones. Muchas veces hemos tenido que pasar distintas aflicciones por causa del Señor. Y fuimos también, dice el versículo 33, compañeros con otros que sufrieron lo mismo, porque lo que sufre un creyente aquí es lo que sufre un creyente en todo el mundo. No es especial la IEPI de Bahía Blanca en relación con otras IEPI ni en relación con otros ministerios en el mundo. No, en el mundo los creyentes van siendo probados, van siendo zarandeados, van siendo puestos a prueba, a veces van siendo disciplinados por el mismo Señor. Es lo común a los hijos de Dios. No estamos sufriendo, como dice la Escritura también, ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios también dará con la tentación ¿qué? La salida. Siempre hay una salida en el Señor. Dice que tuvimos también, nos acordamos de los presos. Bueno, le habla aquí a los hermanos creyentes ahí. Algunos tomaron esto como para decir, hay que acordarse de todos los presos que están allá. No, acá está hablando de los presos por causa de la palabra de Dios. De eso está hablando aquí. ¿Os habéis acordado de los presos, aquellos que están presos por causa del testimonio de Cristo, no? Dice que también habían sido ellos, los hermanos estos hebreos, habían sido despojados con gozo de los bienes. Dice, y no les importó lo que perdieron porque tenían su vista puesta en las cosas de arriba, mis hermanos. Por eso no tenemos que sacar la mente de allá.
La mente siempre tiene que estar puesta en las cosas de arriba, versículo 35. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. También dice que no debemos perder otras cosas más. No perder la confianza, del versículo 35. Justamente, fiel es el que lo prometió. Tenemos una esperanza, dice, con grande galardón. Tampoco hemos de perder la paciencia. Acuérdese que la prueba de la fe produce paciencia. No perdamos la paciencia. Sigamos, hermanos, aunque nos hallemos en pruebas a veces. La fe y la paciencia, ya nos dijo el autor a los Hebreos, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No perdamos tampoco la certeza, versículo 37, Maranata, Cristo viene. Esa es nuestra certeza. Espera un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ya viene, hermanos, ya viene. Un poquito nada más, un poquito. Citando aquí al profeta Habacuc, un poquito nada más. ¿Qué es esta vida? Neblina, hermanos, neblina. Ya se pasa, ya se va, ya viene el día aclarando, mis hermanos. Como dijo alguien, ya oímos el rumor de sus sandalias. Ya se escucha cuando él viene con sus pasos y el crepitar de las hojitas que viene pisando, mis hermanos. Se escucha ya. Agarró un ataque de Spurgeon por un momento. Fue por un momento nada más. Eso está claro. Y no perdamos tampoco la fe, versículo 38. Porque aquí, ¿qué nos dice en el versículo 38? Más el justo vivirá por fe. Aquí no está hablando de que por la fe uno es justificado, que es lo que trató en Romanos. Aquí está hablando del principio de vida. ¿Cómo vivimos? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Lo vivimos por fe, lo vivimos en la palabra, lo vivimos confiando en que esta palabra es la palabra de Dios, que tiene la razón, que es la verdad, nos aferramos a ella. Vivimos por la fe, mis hermanos. Y fíjese que termina después de este momento que hemos pasado allí por el valle de sombra y de muerte en este pasaje. ¿Cómo termina? Léalo conmigo el versículo 39. Pero bien fuerte, por favor. Fíjese que pasó por un valle de tormenta, pasó ahí por el Triángulo de las Bermudas, pasó nuestro barco en esta noche, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 39? Pero nosotros, dígale que está al lado, nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dígaselo que está al lado. Yo no retrocedo para perdición. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el escritor a los hebreos aquí? Está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ir por el lado malo y a exponernos a lo más drástico de la disciplina divina? No retrocedamos en esa forma. No es que vamos a retroceder para la perdición eterna, para la perdición de los galardones, para la perdición de los premios, para la perdición de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por la fe vivimos, por la fe vamos a llegar. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. A su nombre sea la gloria. Padre, te alabamos.